Vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: si abandonamos los fundamentos del principio, nuestro final será desastroso. Amados, en la palabra de Dios encontramos claramente que cuando un hombre, una mujer que ha servido a Dios, se vuelve al mal, se vuelve al pecado, todo lo que ha hecho anteriormente en favor de la obra de Dios, lo que ha hecho a favor del pueblo de Dios, no le será tenido en cuenta. En el capítulo 18 del libro de Ezequiel, dice la palabra del Señor en el verso 23: ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor? No, vivirá si se apartare de sus caminos. Dios no quiere que nadie perezca, pero dice el verso 24, dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Es importante el pedir a Dios su favor y su gracia para mantenernos firmes y fieles, sirviendo al Señor, honrando al Señor, dándole el honor, dándole la gloria, expresándole la gratitud de nuestro corazón y de nuestra alma por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por habernos sacado de allí, de ese mundo malo, de ese mundo perverso, de ese mundo que nos estaba arrastrando con su corriente hacia el abismo eterno, hacia la destrucción eterna, hacia la perdición eterna. Realmente, si nosotros nos ponemos a analizar, nosotros ninguno merecemos absolutamente nada. Ninguno merecemos estar aquí. Yo personalmente no me considero digno de estar aquí. Yo no sé si usted, pero estoy aquí por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por su inmenso amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amados, el reinado de Usías, el que se llama también Azarías, es uno de los muchos ejemplos de la palabra de Dios de que una persona puede empezar bien y en su momento puede llegar a ser una bendición y ser muy útil en la obra de Dios, y puede tener unos principios y unos fundamentos muy estables, muy firmes, y puede ser una persona que acepta el consejo, que se deja guiar, que se deja mostrar el camino, que se deja direccionar y que puede llegar a obtener la gracia de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios. Porque como dice aquí de este varón Usías, dice el verso número 15 que fue ayudado maravillosamente, que se hizo poderoso. Este hombre obtuvo la gracia de Dios, la presencia de Dios, el favor de Dios. Pero la escritura nos muestra claramente que terminó en la ruina total, terminó alejado de Dios, alejado de la casa de Dios, rebelado contra Dios, contra la autoridad, y terminó en la ruina total. Nosotros vemos en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo número 1, que nos dice en el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así terminó Usías, excluido de la presencia del Señor. Nunca más pudo volver a entrar al templo, nunca más pudo volver a entrar a la casa de Dios a adorar a Dios, nunca más se pudo acercar al lugar santo. Usted puede mirar cómo fue excluido, lo que dice aquí la escritura, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios no quiere eso para usted ni para mí.
Amén. Dios nos tiene aquí porque Él ha preparado un lugar para nosotros, allá en su reino, allá en su morada eterna. Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Es importante nosotros proyectarnos, tener eso en nuestra mente, que nuestro Dios nos está esperando allí. Alabado el nombre del Señor, que aquí vamos a cumplir un ciclo, que aquí vamos a cumplir un tiempo, que cada día, cada hora, cada minuto que pasa se está agotando ese tiempo. Y mientras corre el tiempo, se nos está llegando la hora de partir, a ir a recibir nuestra morada eterna, a ir a recibir nuestro galardón. Usted y yo debemos poner mucho empeño, debemos de tener en cuenta que el Señor está esperando que usted y yo demos lo mejor de cada uno de nosotros, que no nos salgamos de los límites que Él ha puesto, que luchemos por retener firme lo que el Señor nos ha concedido. Este rey es uno de esos tantos ejemplos de personas que empezaron bien, pero que terminaron muy mal. ¿Quién fue el rey Usías? Fue un rey de Judá, después de que el reino se dividió en dos, en el reino del norte, en el reino del sur, el reino de Israel, el reino de Judá. Fue uno de los reyes de Judá que reinó en Jerusalén. Fue el que más tiempo reinó en Jerusalén. Fue el único rey de toda la historia de Israel. Reinó un poco más de 52 años allí en Jerusalén. El reinado de Usías es el reinado más extenso en toda la historia del pueblo judío. Comenzó a reinar muy joven, reinó a partir de sus 16 años. Cuando hablamos de un muchacho de 16 años, hablamos de un muchacho con muchos temores. Cierto que cuando uno tiene esa edad, uno tiene una cantidad de temores, tiene una cantidad de preguntas. Alabado el nombre del Señor, le da miedo una cantidad de cosas. ¿O no es así? A ver las que tienen 16 años. ¿Cierto que sí? Va a emprender algo y eso piensa que de pronto no le va a salir, que qué miedo, que sí será capaz. Uno a esa edad tiene una cantidad de complejos. Se cree más feo de lo que es o más bonito de lo que es. Son complejos. El uno creerse menos o más de lo que es, hermano, son complejos. Bendito el nombre del Señor. Pero sin embargo, a esa edad uno puede, hermano, ser respetuoso, ser obediente, acatar el consejo, dejarse guiar, dejarse enseñar por gente que sabe, por gente que tiene un poco más de experiencia, por gente que puede ver en nosotros un potencial y pueden ver que Dios tiene propósitos, que tiene planes con nuestra vida y nos empiezan a dar la mano, nos empiezan a ayudar, nos empiezan a formar, nos empiezan a decir cómo hacer, qué hacer y cuándo hacerlo. Cuando miro yo esto en Usías, vemos que el hombre a esa edad aprendió a oír el consejo, aprendió a obedecer el consejo, aprendió a dejarse guiar. Alabado el nombre del Señor. Cuando usted mira la escritura, la palabra de Dios, aquí en el capítulo número 26 del segundo libro de Crónicas, usted ve que dice la escritura en el verso 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hizo lo recto. Y dice el verso 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Nos muestra aquí un dato importante. Habla de los días de Zacarías, un profeta. Dice que entendido en visiones, alguien que estaba allí en el templo, alguien que estaba allí en la corte, alabado el nombre del Señor, y que cogió a este muchacho como un discípulo y lo empezó a instruir. Amén, se puso de tutor de este muchacho. Y todo el tiempo, me llama la atención que dice que todo el tiempo de Zacarías, este muchacho buscó a Dios. O sea, tenía un respeto, porque cuando uno respeta a alguien, uno le obedece, uno se le somete. Cuando hay un hombre, una mujer que le falta al respeto a una persona, es porque
se cree más que él, porque se cree superior, que no está dispuesto a aceptar su consejo. Pero vemos que este muchacho, todo el tiempo de Zacarías, persistió en buscar a Dios, persistió en acercarse a Dios, persistió en guardar el consejo, en retener el consejo. Aquí es donde vemos un claro ejemplo de que muchas veces el que va al frente, el que figura, no es el responsable del éxito, sino que detrás de esa persona que aparentemente es al que la gente ve, al que la gente alaba, al que la gente ve como el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hombre de la visión, alabado el nombre del Señor, en muchas ocasiones es que a Dios le ha placido poner a esa persona al frente y poner a otros que lo impulsen, que lo lleven adelante. Alabado el nombre del Señor, que lo sostengan con la oración, con la búsqueda de Dios, que lo pongan delante de la presencia de Dios. Eso es lo que yo puedo ver aquí. En ocasiones nos enorgullecemos, sacamos pecho por algún logro, porque Dios nos da gracia, porque traemos almas a los pies de Cristo, porque tenemos algún éxito, porque Dios nos da un mensaje. Y en ocasiones decimos, ay, ¿cómo orará ese hermano para que Dios le dé esa palabra? Y de pronto mentiras que no, que la oración es de otros que hay detrás, que el clamor es de otros, que la súplica es de otros que dicen, Señor, salva las almas, Señor, dale crecimiento a la obra, Señor, ayúdanos, Señor, provee los recursos para esta labor, Señor, ayúdanos en esta área. Qué bueno es que entendamos, nosotros podamos comprender esta gran verdad, que nosotros solos no llegamos a ninguna parte, que necesitamos la ayuda de otro. Y qué bueno que Dios tiene en cuenta eso y pone al lado de cada persona, de cada ministerio, un grupo de personas que le apoyan, un grupo de personas que le respaldan en todas las áreas, con su presencia, asistiendo a los cultos, dándole un acompañamiento, un apoyo en la labor material, en la labor ministerial, en la oración. Usted ve que dice la Escritura que este hombre en estos días en que vivió Zacarías, él avanzó, creció. Uzías buscó a Dios, fue humilde, fue sencillo, fue obediente, fue adorador de Dios bajo la influencia de Zacarías. Y bajo esa influencia, él agradó a Dios. Con la ayuda primeramente de Dios y bajo los consejos de Zacarías, Uzías conquistó los enemigos, todos sus enemigos que había alrededor. El reino de Judá pertenecían únicamente 2 tribus, era un reino pequeño. Dicen los historiadores que escasamente a 10 kilómetros de la ciudad de Jerusalén habían muros fortificados de otras ciudades donde estaban los enemigos, escasamente a 10 kilómetros. Alabado el nombre del Señor. Esto es muy cerca para tener allí enemigos. Pero el verso 6 dice que salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. La primera victoria que Dios le dio fue contra los enemigos que estaban cerca y sometió a esas ciudades. Alabado el nombre del Señor. Tomó el control de ellas cuando eran ciudades enemigas y hará una gran victoria, una gran bendición. Pero no se quedó ahí. Dice el verso 7 que Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Lo que hemos dicho, cuando uno agrada a Dios y cuando está también en los propósitos de Dios, puede que el panorama sea muy oscuro, puede que se vea como muy difícil el avance, el progreso. Pero mire cómo de un reino pequeño, hermanos, empieza a extender y de que se hace altamente poderoso hasta llegar
a las fronteras de Egipto. Alabado el nombre del Señor, se extiende su fama de una manera tremenda. Y ahí empieza un desarrollo tremendo en la parte social del país, en la parte física del país. Usted ve que el verso 9 entonces nos dice que edificó Uzías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo. O sea, fortaleció la ciudad. Y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, dice que las fortificó. O sea, le dio lo que nosotros llamamos seguridad social a la ciudad. Le dio estabilidad a la ciudad. Hizo que la ciudad se sintiera segura y estuviera segura. El verso 10 dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la cefela como en las vegas y viñas, y labranza así en los campos como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea, podemos ver que promovió una gran reforma agraria. Esto nos habla de progreso, esto nos habla de una buena economía, esto nos habla de un crecimiento en la economía. ¿Cómo logró esto? Buscando a Dios, acatando el consejo de aquel hombre, siguiendo el consejo de aquel que le instruía, que le enseñaba. Usted ve que este capítulo, y especialmente ese verso 4, nos muestra ahí a Zacarías detrás de la escena. El verso 11 dice, tuvo también Uzías un ejército poderoso, amén, un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Esto nos habla de una política de seguridad. Esto nos muestra claramente la visión, porque en ocasiones, hermano, usted ve que pueden haber empresas productivas, campos productivos, pero los merodeadores, los delincuentes son los que lo disfrutan. Pero aquí vemos cómo Dios le ayuda a este hombre para que avance en la economía, para que haya, hermano, un crecimiento económico. Alabado el nombre del Señor, pero también le da la sabiduría para que haya una estabilidad y una seguridad y una política de seguridad en el país. Dice el verso 14, y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Todo esto se logra cuando hay un corazón dispuesto a obedecer, un corazón que acata el consejo, un corazón que es dócil, un corazón que por respeto, escúcheme bien lo que estamos diciendo, por respeto a una autoridad hace lo correcto, busca a Dios, obedece la palabra de Dios. Porque una cosa muy importante es cuando en mi corazón yo obedezco porque respeto a la autoridad, y es bueno, porque a esa persona le debo de pronto gratitud, alabado el nombre del Señor, que no me atrevo porque le debo favores. Yo veo algo aquí muy parecido, pero que no hay en el corazón unos principios, no hay dentro del corazón un verdadero temor reverente a Dios. No hay en realidad un deseo profundo de que Dios sea honrado, de que Dios sea glorificado. Y de pronto hago las cosas porque otro tiene la sartén por el mango y debo de hacerlas como esa persona dice, pero no estoy de acuerdo. Amén. Porque
En ocasiones obedecemos, no con el corazón, sino porque las circunstancias se prestan para obedecer. Nos sometemos, no con el corazón, no porque nuestro corazón sea sumiso, sino porque es lo mejor en el momento. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ocasiones podemos avanzar, podemos crecer, inclusive podemos ser admirados por muchos. Y muchas personas decir y hablar de nosotros, es que fulano, es que perano, es que sultano. Y ellos decir que Dios está con nosotros, que tenemos el respaldo de Dios, pero no es por nuestra devoción, por nuestra entrega, sino porque detrás de nosotros hay personas que nos están sosteniendo, que nos están guardando la espalda, que nos están espantando los demonios de nuestro cuerpo, que nos están espantando los demonios de nuestro alrededor, que nos están abriendo el camino, que van trillando en la trocha para que nosotros pasemos, porque ellos sí entienden que el Señor nos colocó para que fuéramos al frente. Entonces, cuando uno no reconoce que detrás de uno hay personas, primeramente Dios es el que le está dando la victoria, el que le está llevando ileso, el que le está llevando a conquistar, a ser victorioso, a mantenerse fiel, a mantenerse firme, a mantenerse sin caída. Cuando uno puede entender que es primeramente Dios y que detrás de uno hay todo un equipo, porque ahí se menciona a Zacarías, pero yo estoy seguro que habían muchos más, que era de pronto el más influyente, que era de pronto el más noble, por algo lo menciona la Escritura. Entonces, cuando uno reconoce esta verdad y le da gracias primeramente a Dios, le expresa a Dios la gratitud, porque es algo de lo que ningún hombre de Dios debe olvidarse, que Dios es digno de que le expresemos constantemente nuestra gratitud, y que no debe ser simplemente un acto protocolario, sino que debe ser con el corazón, con nuestra alma, sentir ese agradecimiento por lo que Él ha hecho con nosotros allá en lo profundo del corazón. Amén. Entonces reconocemos a Dios y reconocemos que detrás de nosotros hay una cantidad de personas que sirven a Dios y que por la gracia de Dios nos sirven a nosotros, nos ayudan a nosotros. Amén. Y que lo hacen porque quieren apoyar la obra de Dios, porque quieren agradar a Dios, porque quieren servir a Dios, porque quieren honrar a Dios, porque también están agradecidos con Dios. Y entonces esa gratitud los lleva a ponerse al servicio de la obra de Dios. Pero vemos que muchos piensan que son ellos, piensan que Dios no tiene nada que ver en el asunto, que son ellos, que es que ellos son inteligentes, que es que ellos son sesudos. Alabado el nombre del Señor, que no hay nadie como ellos, que son inteligentes, que ellos saben administrar, que saben delegar, y que por eso es que avanza la obra de Dios. Se olvidan de Dios y de los que Dios ha puesto a su lado, y eso es lo que se llama prepotencia, arrogancia, orgullo, altivez. Entonces, cuando ya no está esa figura a la que no le sometemos, cuando ya no está esa persona que nos pone el freno, cuando ya no está esa persona que en cierta manera, bien sea a la fuerza o porque nos sabe hablar, nos coloca allí el tate quieto, nos dice hasta aquí, nos dice vea, así no puede hacer, esto no le conviene, esto no le va a traer bien, que nos ubica en nuestro lugar. Qué bueno es que tengamos personas así, hermano. Yo no sé a usted, pero a mí yo le doy gracias a Dios y que tenga personas que me coloquen en mi sitio. Ojalá no me falten, porque vemos aquí que a este hombre le faltaron y hasta ahí llegó. Uno siempre debe tener alguien al que uno debe respetar, a los que uno le debe rendir cuentas, a los que debe, hermano, someterse. Cuando piense que no necesita someterse a nadie, que no tiene que rendirle cuentas a nadie, es porque ya va en la mochila del diablo, ya va en el canasto del diablo. Que el Señor lo reprenda. Que todos necesitamos someternos a alguien,
Todos necesitamos dar cuentas. Amén. Todos tenemos que aprender, hermano, lo que es el sometimiento, lo que es rendir cuentas. Cuando nosotros, todos esos consejos, toda esa ayuda de Dios, todo ese potencial que Dios nos entrega, la gracia, la unción, cierta sabiduría, cierto conocimiento, nosotros aprendemos a darle gracias a Dios por ello. Aprendemos a darle gracias a Dios por los que nos rodean, por el equipo de trabajo que tenemos, que lleva al frente la obra de Dios, que lleva a que la obra de Dios avance. Porque ¿quién será el que puede avanzar solo? Nadie. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que dice, déjeme solo, yo salgo adelante solo. Nunca podrá salir adelante solo. Primeramente necesitará la ayuda de Dios y que Dios le abra las puertas. Porque si Él cierra, nadie abre. Pero si Él abre, no hay quien cierre. Y aparte de Dios, va a haber siempre la necesidad de que haya los que están alrededor que digan, sí Señor, con mucho gusto, claro que sí hermano, claro que sí hermana, vamos a trabajar, vamos para adelante, claro que sí hermano, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a la campaña, vamos a ir al Campo Blanco, vamos a ir allí al grupo de oración, vamos a hacer la actividad, vamos a trabajar. Así usted diga, es que en el grupo nadie ayuda, es que soy yo solo, mentiroso. Que si hay quien ayude, si hay quien trabaje, si hay quien teme a Dios, si hay quien quiere servir a Dios, si hay quien quiera impulsar la obra de Dios, al nombre de Cristo sea la gloria. Pero cuando una persona no reconoce eso, una de las cosas tremendas que yo veo en Uzías y lo que lo llevó a la ruina, primero, fue tolerante con la idolatría. Segunda de Reyes capítulo 15. Vaya allí a la palabra de Dios. Aquí dice, reinado de Azarías. Este es el mismo Uzías de Segunda de Crónicas 26, es el mismo. Dice el verso 2, cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías y el de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Con todo esto, mire lo que dice, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Cuando uno mira detenidamente, qué tan tremendo que hay gente que se les ve ese avance, ese crecimiento, ese desarrollo, pero que incuban cosas en el corazón, que son tolerantes con ciertas cosas en su vida y que no se dan cuenta y que ellos eso lo llaman algo pequeño, algo que no vale la pena. En ocasiones uno le dice a una persona rebelde y ellos dicen, ¿rebelde yo? ¿Yo rebelde? Ay, que todos fueran como yo. No sabe lo que es una persona rebelde. Mundano, mundano yo, mundana yo. Ay, usted no sabe lo que es un mundano, no sabe lo que es una mundana. Ay, porque me eché un poquito de rubor, no tiene nada de malo. Ay, no, es que a mí la falda no me gusta tan abajo, no. Y así sucesivamente, cosas que a la persona le parecen pequeñas, pero que se le convierten en un elefante blanco. La tolerancia, hermano, algunas cosas que le han parecido pequeñas a mucha gente los ha llevado a la ruina. Rencoroso, aprenda a perdonar. No, hermano, es que yo contra él no tengo nada. Hermano, yo seguro que yo no tengo nada contra el hermano, contra la hermana, pero no, yo en ese grupo no trabajo. No se dan cuenta que son cosas que los van a llevar a la ruina tarde o temprano. Entonces no va a poder entrar en el reino de los cielos, ni va a poder estar allá, porque allá va a ir el hermano. ¿Qué está tolerando usted en su corazón? Yo veo que este hombre fue tolerante con la idolatría. El poder y la autoridad que Dios le había dado, él pudo haber hecho lo que hicieron otros. Eso lo exterminaron de raíz, lo sacaron de raíz. Amén. Tenía autoridad, tenía poder, tenía fama, tenía la capacidad de hacerlo y no lo hizo. Déjeme decirle que hay cosas que están en su mano, están en su poder y usted tiene la capacidad de deshacerse de ellas. Usted tiene la capacidad de sacarlas de su vida. Usted tiene la capacidad de arreglar la situación con su hermano. Ya si no lo hace, es su problema. Pero esa fue una de las causas de la caída de este hombre. La tolerancia de su pecado.
otra cosa que me parece mucho más grave, ni en Segunda de Reyes, ni en Segunda de Crónicas, yo veo a Uzías dándole gracias a Dios, expresándole al menos un culto de gratitud a Dios, una oración de gracias a Dios. Yo no la veo. Estas son las personas que creen que avanzan es por la fuerza de ellos, que creen que es porque ellos están al frente que la obra de Dios crece, que la obra de Dios avanza. En ningún momento lo veo expresándole a Dios la gratitud por su éxito, por sus victorias. Alabado el nombre del Señor por haber derrotado a sus enemigos, por el crecimiento que le dio, por las personas que lo apoyaron, por el profeta Zacarías, por la producción, por la inmensa producción del campo en ese tiempo. En ningún momento se ve haciendo una oración de acción de gracias. ¿Está usted agradecido con Dios? ¿Le da usted gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? ¿Es capaz usted dócilmente, sin ningún problema, de doblar sus rodillas y derramarse delante de Dios con su corazón y sentirse allá en lo profundo de su corazón agradecido con Dios, de que le concede al menos llegar a la iglesia, por haberlo sacado de donde le sacó, por haber roto las cadenas, porque no está por ahí solo, porque tiene una familia, tiene unos hijos, tiene una esposa, tiene un trabajo? Bendito el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Mire, cuántas mujeres quisieran hijos, y hay madres que le dicen a los hijos: qué pereza con usted. ¿Cuántos hombres quisieran una esposa? Pero a la esposa algunos le dicen: qué pereza con usted. ¿Cuántas mujeres quisieran un esposo? Pero ellas: qué pereza con usted tan cansón. De pronto el Señor se lo lleva o se la lleva y le da gusto. Se quiere quedar solo. Bueno, ay, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Me dijiste que qué pereza con ese hombre tan cansón. Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Me dijiste que qué pereza ese hijo tan cansón. Menos mal el Señor no escucha esas palabras necias. Y lo que la Biblia me dice es dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces, estas cosas, mire, la falta de estos dos ingredientes. Primero, la falta de un amor y de esa gratitud a Dios, y la tolerancia de este pecado hizo desarrollar en Uzías o en Azarías, como lo quiera llamar, otro pecado que procede directamente de Satanás y que no afecta tanto el cuerpo, no afecta tanto lo de afuera, que no se ve mucho por fuera, que incluso es muy fácil de disimular y que uno cree que lo disimula y que cree que los demás no saben, que ha quedado oculto, pero dicen que el orgullo, la arrogancia es como el mal aliento, ¿cierto? Se da cuenta son los demás lo perciben, hermanos, de lejos, y uno tiene que ir. ¿Será que sí? Le pregunta a las personas de confianza, ¿cierto? Pero los demás eso lo perciben inmediatamente. Alabado el nombre del Señor. Y uno dice: orgulloso yo doy gracias a Dios que soy tan humilde. Alabado el nombre del Señor. No ve que así dicen algunos. Yo que soy tan sujeto, tan obediente. Usted ve que cuando faltó ya el que le ponía el freno, el que lo ponía en su punto, el que se atrevía a ponerlo en su lugar, y le tocaba aguantarse. Porque en ocasiones cuando nos ponen en nuestro lugar, como que quisiéramos acudirnos, pero vemos que nos toca aguantarnos. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé si usted puede adorar a Dios. Entonces el verso número 16 dice: mas cuando ya era fuerte, se creyó grande. Se creyó grande porque ya tenía un ejército bien capacitado, bien dotado, bien ordenado. Tenía siervos, tenía una buena economía, había alcanzado reconocimiento, su fama se había extendido. Se creyó grande. Se olvidó que solo uno es el poderoso. Se olvidó que solo uno es digno de ser engrandecido y adorado. Claro, como él no le expresó gratitud, él no le entregó completamente su corazón, se reservó allí un rinconcito donde guardaba ciertas cosas que no estuvo dispuestas a cedérselas a Dios. Entonces llegó el momento en que se creyó grande y dijo: Azarías el sacerdote, esos levitas que ministran allá,
que yo no puedo entrar allá en el lugar santo para ofrecer el incienso. Pues vamos a ver si es verdad que no. Y se consiguió un incensario y lo llenó de incienso y dijo, vamos a ver si me dejan ofrecer el sacrificio o no, que yo aquí soy el rey. Qué terrible, hermano, uno ponerse a usurpar posiciones, ponerse a usurpar y a meterse a hacer funciones que el Señor no le ha dicho a uno que haga. Un hombre exitoso, un hombre que llevó la obra de Dios adelante, un hombre que fortaleció mucho la obra de Dios. Pero mire lo que tenía en su corazón. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Se da cuenta? Para lo que sirve un corazón altivo, un corazón arrogante, para la propia ruina. Alabado el nombre del Señor, para la desgracia, para la destrucción. Mire que dice allí, se rebeló contra Jehová su Dios. Yo creo que él no pensó eso. Usías, cuando cogió ese incensario, lo llenó de incienso, él no dijo, no, es que me voy a rebelar contra Dios. Él lo que dijo, no, voy a servir a Dios, le voy a presentar una ofrenda a Dios, voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a darle gloria a Dios, le voy a allí a ofrecer el incienso. Porque en ocasiones nos ponemos a hacer cosas que pensamos que van a agradar a Dios, pero que delante de Dios son rebeldía, son rebelión, es usurpar una posición, es hacer cosas que no nos han mandado a hacer. Y lo más tremendo es que hay gente que está dispuesta a apoyarnos cuando estamos haciendo eso. En vez de decirnos, como el sacerdote Azarías, que no le importó que fuera el rey, pero se fue y se puso al frente y le dijo, no te corresponde a ti, oh rey Usías, sal del santuario porque no te vendrá bien por esto. Cumplió con su deber, le quería evitar una desgracia. Zacarías, en muchas ocasiones le tocó poner a Usías en su lugar, le tocó detenerlo. Zacarías en muchas ocasiones de pronto le estorbó la desgracia a Usías. Zacarías ya no estaba, había quedado el sacerdote Amasías, y de pronto, hasta con buena intención, se acercó al templo. Rey Usías, no le corresponde a usted, alabado el nombre de Dios, le corresponde a los sacerdotes, a los levitas designados por Jehová para quemar el incienso. No le va a venir bien por esto. ¿Cuántas veces habría guardado Usías en su corazón esa rabia, esa ira, esa arrogancia, y había agachado la cabeza delante y le había dicho de pronto a Zacarías, está bien, no hay problema, Zacarías? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Pero era Azarías, ya Zacarías no estaba, y dice que se llenó de ira contra los sacerdotes, contra Azarías y contra los sacerdotes. Verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Yo me imagino la expresión y de pronto las palabras para decirme a mí eso. Y dice que en medio de esa ira contra los sacerdotes, contra Azarías, dice que le brotó en la frente inmediatamente la lepra. Josefo, un historiador de los judíos, cuando se refiere a este hecho, dice que en el templo, en ese momento, hubo como un rayo de luz, que fue lo que le dio en la frente y que lo llenó de lepra. Y que ahí él mismo tuvo que reconocer que Dios lo había herido y por eso salió, porque estaba enfrentado a los sacerdotes. Qué terrible. Mire lo que dice la escritura. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y él miró, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también él se dio prisa a salir, que Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Una carrera tan bonita, un futuro tan bonito. Imagínense, donde llega una persona que no guarda dentro de su corazón los fundamentos y esos principios fundamentales de la fe en Dios,
de la devoción a Dios, no es completamente sincero delante de Dios. Si uno se pone a mirar, comenzó a reinar de 16 años y reinó 52 años. Entonces, ¿cuántos años tenía? 68 años. Uno servir toda la vida a Dios desde joven, para en los últimos días de su vida, hermano, uno perderse. Hermano, hay que examinar el corazón. ¿Detrás de qué vamos? ¿Qué le pasa a muchos? Ay, yo ya tan viejo, ya tan viejita, ya no. Eso era cuando estaba joven. Uy, hermano, qué triste, qué lamentable. ¿Con qué fuerza se va a revelar una persona ya de 68 años? ¿Con qué fuerza se va a poner a usurpar una posición? Lo que queda ya es darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, porque había hecho una obra tremenda Dios a través de este hombre. Pero mire cómo termina, hermano. Qué final tan triste, y ya en sus últimos años ya no pudo volver al templo. No se le dio nada. Que hay gente como que no se le da nada a descarriarse, hermano. No se le da nada a apartarse. No nos muestra un arrepentimiento de Usías. No nos muestra una humillación. No nos muestra una búsqueda de Dios. No nos muestra que al menos se haya metido en ayuno, o como muchos que rasgaron sus vestidos, hermano, y se fueron y se metieron en un saco de silicio a llorar y a pedir misericordia a Dios. De este hombre no nos muestra eso. ¿Hasta dónde llega una persona a endurecer su corazón en la misma casa de Dios? Dios haciendo obras tremendas con ellos y ellos con su corazón endurecido. Alabado el nombre del Señor. Y esto nos queda para que nosotros entendamos que no todo el que viene al templo y levanta las manos, no todo el que vemos que ha prosperado, que ha avanzado en la obra de Dios, que ha hecho algo en favor de la obra de Dios, es un hombre recto, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que está haciendo las cosas para la gloria y la honra de Dios. Son personas que más bien ellos están creyendo que son ellos, cuando en realidad no son ellos, sino que es Dios. Amados, qué triste que alguien que hizo tanto en favor de la obra de Dios termine alejado de la presencia de Dios, excluido de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se abandonaron los principios, que son dos cosas. Primero, pueden ser personas que nunca permiten que esos principios fundamentales de la vida y de la fe cristiana gobiernen el corazón. Porque nosotros tenemos que permitir que esos principios fundamentales, esas doctrinas fundamentales de la fe cristiana se encarnen en nuestra vida y nos gobiernen. Nosotros tenemos que permitir que esos fundamentos nos gobiernen. Entonces, para que una persona llegue a donde llegó este hombre, tienen que haber dos cosas. Nunca esos principios lo gobernaron, sino que de pronto en algún momento los abrazó superficialmente por ciertas conveniencias, o aflojó en un momento determinado y lo sacó de su corazón. Que ninguna de las dos nos ocurra a nosotros. Yo creo que es un día de hacer un alto en el camino y decirle al Señor: Señor, yo quiero llegar a la meta, yo quiero llegar bien, quiero terminar mis días bien. Yo no quiero terminar anciano por ahí descarriado, como le ha sucedido a muchos, hermano. Hay que guardar estos fundamentos, hermano, en el corazón. Amén, no los podemos abandonar, hay que abrazarlos con el alma, hay que pedirle al Señor que esos fundamentos, hermanos, de la vida cristiana se encarnen en nuestra vida de tal manera que sean ellos que nos gobiernen, que no tengamos que estar luchando, hermano, como batallando en medio de dos aguas. Aleluya, qué bueno, hermano, es poder decirle al Señor con sinceridad: yo quiero terminar bien mi carrera, yo quiero llegar bien hasta el final, yo quiero poderte honrar hasta el fin de mis días.